Mis hermanos, Jesús vino a ganar perdiendo. Jesús vino a ganar perdiendo. Su muerte en la cruz era una necesidad, porque la justicia perfecta de Dios debía ser satisfecha plenamente para que nosotros pudiéramos ser aceptados en su presencia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros somos pecadores. ¿Quién es Jesús y qué fue lo que él vino a hacer? De manera, mis hermanos, que esta sección que vamos a comenzar a estudiar en la mañana de hoy funciona como una especie de bisagra sobre la cual gira toda la historia. O si quieren otra ilustración, esta sección funciona como una especie de punto de observación en lo alto de una montaña y desde el cual podemos visualizar el evangelio como un todo. Marcos nos dice en el versículo 27 que Jesús y los discípulos se encontraban en ese momento en las aldeas de Cesarea de Filipo. Eso es bien al norte de Palestina, una región poblada mayormente por gentiles y con una larga historia de idolatría. Y es allí precisamente donde el Señor aborda el tema de su identidad. Tienen que recordar cuántas veces a lo largo del evangelio el Señor trataba de ocultar su identidad. Cómo el Señor reprendía a los demonios para que no revelaran quién era Él. Cómo el Señor mandaba expresamente a las personas que Él sanaba que no dijeran nada a nadie. Sin embargo, ahora ha llegado el momento para confrontar a los discípulos con este asunto. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y como espero demostrar en un momento, esta es la pregunta más crucial que alguna vez haya tenido que responder cualquier ser humano. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esta pregunta traza una línea divisoria entre los hombres. De hecho, la única línea divisoria que realmente importa, porque trasciende los límites del tiempo. Mi amigo, lo que tú pienses acerca de Jesús impactará profundamente tu vida aquí y ahora y será el factor decisivo para determinar tu destino eterno. De manera que esta es una pregunta que nadie puede evadir, porque el silencio y la indiferencia son en sí mismos una respuesta. De mucha de la gente que seguía al Señor en aquellos días, ellos tenían una buena opinión acerca de Jesús, pero estaban completamente equivocados acerca de su identidad. Noten la respuesta de los apóstoles a la pregunta de Jesús en el versículo 28. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y les respondieron unos Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Ellos tenían en alta estima a Jesús. Miren con quién lo comparan. Pero su estima no era lo suficientemente alta. Confundir a un individuo con Juan el Bautista o con Elías o con alguno de los profetas del Antiguo Testamento es una tremenda honra, excepto para Jesús. Excepto para Jesús. De hecho, es interesante notar que dos de los nombres que se mencionan aquí son reconocidos en las Escrituras como precursores del Mesías, Elías y Juan el Bautista, de manera que confundir a Jesús con cualquiera de ellos era una negación implícita de su identidad mesiánica. Ellos están diciendo, él no es el Mesías, tal vez es el precursor. Ahora, esa pregunta tan amplia, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, no era más que un preámbulo para la pregunta que encontramos en el versículo 29. Él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Eso es lo que piensan las personas allá afuera. Pero ¿ustedes qué? ¿Qué piensan acerca de mí? Esta pregunta dio lugar a la más grande declaración que alguno de los apóstoles haya hecho acerca de Jesús hasta ese momento de la historia. Hablando en representación de los 12, muy probablemente Pedro le responde, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y mis hermanos, es increíble todo lo que está contenido en esa declaración.
Es como si toda la historia de la redención que se revela en la Biblia se encontrara resumida en esas 4 palabras: tú eres el Cristo. En el Evangelio de Mateo nosotros encontramos una versión más completa de la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Increíble, ¿verdad? El impulsivo Pedro. Increíble, hermanos, lo que Pedro está diciendo aquí es tan contundente, es tan trascendental, que Cristo promete edificar a su iglesia sobre el fundamento de esa declaración. ¿Y saben cómo Pedro llegó a esa conclusión? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Si Dios el Padre no te hubiera abierto el entendimiento, no hubiera abierto tus ojos, habría sido completamente imposible que Pedro hiciera esa deducción acerca de Jesús por sí mismo. Ninguno de nosotros tiene nada de qué gloriarse si ahora puede ver claramente lo que otros no pueden ver, porque es la gracia de Dios lo que hace la diferencia. De manera, mis hermanos, que lo que Pedro está diciendo aquí acerca de Jesús es que Él es ese personaje anunciado en el Antiguo Testamento, que sería el ungido de Dios por excelencia, aquel que habría de fungir al mismo tiempo como rey, como profeta y como sacerdote. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo, tú eres aquella simiente de la mujer que fue prometida a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, y que habrá de aplastar la cabeza del maligno. Ese eres tú. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Ese Hijo del Hombre viene al mundo a enderezar lo que el pecado torció. Ese Hijo del Hombre viene a acabar con todas las consecuencias terribles que el pecado ha provocado en la raza humana. El Hijo del Hombre debe padecer. El Hijo del Hombre debe morir. Para poder llegar a hacer lo que yo vine a hacer, es necesario que muera. Mis hermanos, Jesús vino a ganar perdiendo. Jesús vino a ganar perdiendo. Su muerte en la cruz era una necesidad, porque la justicia perfecta de Dios debía ser satisfecha plenamente para que nosotros pudiéramos ser aceptados en su presencia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros somos pecadores, todos somos transgresores de la ley moral de Dios, y tenemos que pagar por eso. Pero el Hijo del Hombre decidió voluntariamente asumir nuestro lugar. Queridos hermanos, el Señor resucitó. El Señor resucitó y eso lo cambia todo. Imagínense la escena. Sí, Pedro, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador y tengo que morir. En ese momento en particular, Pedro no estaba dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo, así que no había otra alternativa que hacerlo cambiar de parecer. Y yo te pregunto, mi hermano, en esta mañana, ¿tú te ves en ese cuadro? ¿Tú te ves a ti mismo en ese cuadro? Decimos que Jesús es el Rey, decimos que Jesús es el Señor, pero cuando sus planes no encajan con los nuestros, comenzamos a reprenderlo. ¿Tú sabías que a veces tú has reprendido a Jesús? ¿Sabes cómo lo haces? Con la actitud del corazón. Mis hermanos, el descontento del corazón no es otra cosa que una reprensión silente. Es una reprensión a Jesús. No estás haciendo las cosas bien, Señor. Y yo tengo que hacértelo saber de alguna manera. No estoy contento con tus decisiones, no estoy contento con tus planes. Yo sé que tú creaste el universo con sabiduría, pero honestamente, Señor, yo no sé qué es lo que tú estás haciendo con mi vida. Así que el mismo que hace unos minutos había confesado que Jesús era el Cristo, ahora se estaba haciendo eco de las palabras de Satanás en el monte de la tentación. Noten el versículo 33, mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres.
La idea que Pedro estaba tratando de poner en la mente de Jesús en ese momento era muy similar a la oferta que el diablo le hizo a Cristo en el monte de la tentación. Yo te ofrezco un reino sin cruz. Te ofrezco una corona de gloria sin sufrimiento. Yo tengo un plan para ti que es mucho mejor que el de tu Padre que está en los cielos. Increíble. Esa reprensión de Jesús tiene la intención de hacerle ver a Pedro que solo existen dos maneras de hacer las cosas, o de acuerdo a la mente de Dios o de acuerdo a la mente del hombre. Solo hay dos maneras. Y las dos son completamente contrarias, las dos son completamente antagónicas, mis hermanos. Esta sugerencia de Pedro no era compasiva en lo absoluto, era diabólica. Era diabólica. Miren, mis hermanos, yo debo decir esto con toda la fortaleza de la que sea capaz. La predicación que ofrece una corona sin cruz es un mensaje que nace de las mismas fauces del infierno. Ese es el problema del evangelio de la prosperidad. Eso es diabólico. Mis hermanos, eso es diabólico. Decirle a una persona que puede vivir su mejor vida ahora no es más que otra versión de este mensaje infernal. No hay esperanza para el hombre aparte de la cruz. No hay esperanza. Y los que siguen a Cristo deben saber que no hay forma de evitar ese camino. Cristo llegó a la gloria pasando por la cruz. Si tú estás siguiendo a Cristo, no hay atajos para ti. Jesús predice la negación de Pedro. En verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, tú vas a negar que eres uno de los míos. Pedro, esta misma noche tú vas a negar toda asociación conmigo. Y lo que Jesús está diciendo es que eso es exactamente lo que tenemos que hacer con nuestro yo. Negarlo, abandonarlo, desasociarnos de él si queremos seguir a Jesús. ¿Y eso qué significa? Niégate a ti mismo. Bueno, por un lado esto significa que debes dejar de confiar en ti mismo para salvarte, que debes admitir que tú no eres la gran persona que has querido que todo el mundo crea a través de toda tu vida. Tú no eres una gran persona. Tú estás en bancarrota espiritual. Tú tienes que acogerte enteramente a la misericordia de Dios en Cristo. Tú tienes que negarte a ti mismo. No tienes nada que presentar delante de Dios que valga la pena excepto tus pecados. Pero eso implica también dejar a un lado tus valores, dejar a un lado tus intereses personales, tus deseos, tus anhelos, para abrazar los valores, los intereses y los deseos de Cristo. De hecho, eso es lo que significa arrepentirse y creer. Si tú quieres seguir viviendo tu propia vida es porque no te has arrepentido. Es porque sigues confiando en ti mismo en vez de confiar en Jesús. Tú tienes que negarte a ti mismo y tienes que tomar la cruz. Y todo el mundo que estaba allí ese día entendió perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. La cruz no era un adorno que se colocaba en una cadena alrededor del cuello. No, la cruz era un instrumento de ejecución pública. El más vergonzoso, el más doloroso que alguna vez haya sido empleado. Era tan terrible la crucifixión que la ley romana no permitía aplicarle ese castigo a un ciudadano romano. Era terrible morir en una cruz. Así que lo que Jesús está diciendo a las personas es: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su silla eléctrica y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su guillotina y sígame. Eso es lo que Jesús está diciendo.